Episodio número 4. El poder de un sueño. Hola, mi nombre es Nilda Velázquez y qué alegría tenerte aquí en el cuarto episodio de Historias que Inspiran, el cual hemos titulado El poder de un sueño. A veces, los sueños más grandes nacen en los momentos más oscuros, nacen cuando el mundo dice no puedes y el corazón responde fui llamado a hacerlo. Hay sueños que no buscan reconocimiento, buscan propósito, sueños que no se levantan por ambición sino por compasión, y cuando un sueño viene del alma se convierte en una fuerza imposible de detener. Hoy quiero contarte la historia de un hombre que soñó con libertad cuando otros solo conocían las cadenas. Un hombre que eligió amar cuando el odio era más fácil y que prefirió perder su vida antes que perder su voz. Nació en una tierra donde la libertad tenía fronteras invisibles, donde un color de piel decía el valor de una vida. Creció aprendiendo que había lugares donde no podía sentarse, puertas que no debía tocar y caminos que debía aprender a evitar. Pero dentro de él ardía una fe inquebrantable en el poder del amor, una voz que con los años se convirtieron en un eco de justicia y una esperanza para los que habían dejado de soñar. Desde muy joven mostró una inteligencia brillante y una profunda sensibilidad por el dolor ajeno. Estudió filosofía, teología y sociología buscando respuestas más allá de los libros porque su verdadero propósito no era entender al mundo, sino transformarlo. Con el tiempo se convirtió en pastor. No buscaba poder ni fama, solo deseaba hablar de amor y de fe, en un tiempo donde esas palabras parecían no tener espacio. Su liderazgo nació en medio de la injusticia. No fue elegido por título, sino por convicción, y pronto sus pasos lo llevaron a marchar junto a un pueblo cansado de esperar. En una ciudad del sur, un acto de valentía cambiaría su destino. Una mujer se negó a ceder su asiento en un autobús, y su silencio se volvió grito de libertad. Aquello fue el inicio de un movimiento que marcaría la historia. Durante más de un año, él guió marchas, oraciones y reuniones enseñando que la fe no es pasiva, sino acción con propósito. Una noche, mientras su esposa y su pequeña hija dormían, una explosión sacudió su hogar. Una bomba había sido lanzada frente a su casa. La multitud se reunió afuera, furiosa, dispuesta a defenderlo. Algunos tenían piedras, otros armas. El caos parecía inevitable, pero él salió a la calle, levantó las manos y con serenidad habló con la fuerza de su fe. Y la multitud obedeció. El odio fue vencido esa noche, no con fuerza, sino con amor. Ese instante definió su liderazgo, demostró que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Su mensaje comenzó a recorrer el país entero. Predicaba que la fe y la justicia debían caminar de la mano. Decía que ningún hombre podía llamarse libre mientras otro permaneciera encadenado por la desigualdad. No era un político ni un general. Era un pastor, con una voz guiada por propósito divino. Sus palabras atravesaron corazones y fronteras hasta convertirse en una canción de esperanza para el mundo. Frente al monumento a Lincoln, más de 200,000 personas lo escucharon elevar una oración hecha sueño, un sueño que cruzó el tiempo y sigue vivo en cada generación. Su vida se convirtió en testimonio de fe, su voz en un altar y su mensaje en un legado eterno. Aquella noche en Memphis, el 4 de abril de 1968, todo el mundo despertó con la noticia de su asesinato. Estaba en el balcón del Lorraine Motel, donde había viajado para apoyar a trabajadores en huelga. Disparos acabaron con su vida mientras aún llevaba la esperanza en su discurso. Había pronunciado la noche anterior un mensaje que muchos recuerdan como profético. La bala silenció su voz, pero no su sueño.
Su muerte conmocionó al mundo y encendió una ola de dolor, indignación y también renovación del compromiso con la justicia. La semilla que plantó siguió creciendo en manos de quienes decidieron no dejar morir la esperanza. Y aunque no llegó a pisar la tierra prometida, nos mostró el camino. Su vida fue una llama encendida por la fe y su voz aún ilumina los pasos de quienes siguen soñando. ¿Quién era este hombre? Este soñador incansable, este líder que hablaba de amor cuando el mundo solo entendía el lenguaje del odio. Un pastor que transformó su púlpito en una trinchera de paz. Un visionario que marchó sin armas, pero que movió ejércitos de corazones. ¿Quién era este hombre que soñó con una tierra prometida sin fronteras ni muros? Que habló de justicia y terminó inspirando generaciones más allá de su tiempo. Dicen que los verdaderos héroes no dejan monumentos, dejan caminos abiertos. Hoy ya no hace falta adivinar su nombre, porque su voz aún se escucha, su mensaje aún vibra y su sueño todavía despierta al mundo. Su nombre era Martin Luther King Jr. ¿Quién más? Un hombre que creyó que los sueños podían ser más fuertes que las balas, que la fe podía ser más alta que el miedo y que el amor podía cambiar la historia. Hoy, recordarlo no es mirar atrás, es mirar hacia adelante, porque mientras haya alguien dispuesto a soñar, su voz seguirá viva. Mucho antes de que existieran los micrófonos, las marchas o los discursos, hubo otro hombre llamado a liberar a su pueblo. Un hombre que también conoció el peso del miedo, la carga del liderazgo y la voz de un llamado imposible de ignorar. Su nombre era Moisés. Nació bajo un decreto de muerte, pero el destino lo escondió entre las aguas para preservarlo. Creció en el palacio del poder, pero su corazón latía con el dolor de los oprimidos. Una voz lo llamó desde una zarza ardiente, una voz que no pedía explicaciones, solo obediencia. Moisés, ve y libera a mi pueblo. Él tembló, dudó, se sintió pequeño, torpe, incapaz, pero aprendió que cuando Dios llama no busca perfección, busca disposición. Y con ese yo estaré contigo, Moisés caminó hacia lo imposible. Desafió a un imperio con solo una vara en la mano y la certeza de que el cielo peleaba a su favor. Cruzó mares imposibles, soportó el peso de un pueblo que dudaba y aún así siguió creyendo. Moisés no solo fue un libertador, fue un hombre que enseñó a su generación a confiar, a caminar por la fe cuando el camino se partía en dos y a seguir avanzando incluso cuando no veía el final del desierto. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo, una voz eterna que sigue recordándonos que cuando el propósito es más grande que el miedo, la fe abre lo que el mundo llama imposible. Dos hombres, dos épocas distintas y una misma misión: liberar a su pueblo y despertar la fe de una nación. Dos hombres, dos tiempos diferentes. Uno enfrentó un faraón, el otro un sistema. Uno hablaba desde el desierto, el otro desde las calles. Pero ambos fueron guiados por una misma voz, la voz que despierta a los valientes, la que ordena abrir caminos cuando parece no haber salida. Y siglos después, otro hombre escuchó esa misma llamada, no desde una zarza ardiente, sino desde el fuego de la injusticia. Ambos vieron la promesa desde lejos, pero no vivieron para pisarla, y aún así cumplieron su propósito, porque la verdadera victoria no está en llegar, sino en abrir el camino para que otros puedan hacerlo. Ambos conocieron la soledad del liderazgo, la carga de guiar a un pueblo cansado y la fe de seguir avanzando cuando no hay señales de esperanza. Moisés levantó su vara y las aguas se abrieron. Martin levantó su voz y las cadenas de racismo comenzaron a romperse. Moisés guió a un pueblo por el desierto, Martin a una nación por las calles de la injusticia. Ambos desafiaron el miedo con fe y la opresión con esperanza. Moisés enfrentó al faraón con las palabras de Dios,
Martin enfrentó a los poderosos con las palabras del amor, y aunque el tiempo los separa, el espíritu que los movió es el mismo, una llama que no se apaga, una fe que no retrocede, un sueño que no muere. Ambos nos enseñaron que la libertad no siempre llega rápido, pero siempre llega cuando se camina con propósito. Moisés mostró el poder de la obediencia, Martin el poder de la compasión, y juntos nos recordaron que los sueños de Dios no se detienen ante la muerte, porque están escritos para la eternidad. Diferentes caminos, mismo propósito, enseñar al mundo que la fe verdadera no conoce fronteras de tiempo ni de nombre, solo corazones dispuestos a creer. Cuando escuchamos las historias de Moisés y Martin, descubrimos que el poder de un sueño no nace de la suerte, sino de 3 verdades que ambos aprendieron a vivir: escuchar el llamado, perseguirlo y perseverar con fe hasta el final. Moisés nos enseña que escuchar el llamado no siempre es oír una voz, a veces es sentir algo dentro de ti que arde y no se apaga. Ambos entendieron que la fe no es solo creer en lo que viene, sino confiar en lo que no se ve, y que quien persevera, aunque no vea el final, se convierte en la semilla de una libertad eterna. Escuchar, perseguir, perseverar. 3 caminos, una misma verdad. Los sueños que vienen del alma siempre encuentran la manera de cumplirse. Cuando escuchamos las historias de Moisés y Martin, no solo oímos 2 voces del pasado, escuchamos también la nuestra, porque dentro de cada uno de nosotros hay un sueño esperando ser creído, una causa que pide ser abrazada y una fe que aún puede mover montañas. A veces, los sueños más grandes parecen imposibles. Nos hacen dudar, nos hacen temer y hasta nos hacen sentir pequeños. Pero si algo aprendimos hoy es que la grandeza no está en alcanzar la meta, sino en caminar con propósito, aunque no veamos el final del camino. Moisés no vio la tierra prometida, Martin no vio la libertad completa de su pueblo, pero ambos sembraron algo más poderoso que sus propios logros, una fe que cruzó generaciones. Y quizás ese sea el verdadero poder de un sueño, no el aplauso, no el reconocimiento, sino la huella que deja en los demás. Así que, si hay algo que arde en tu interior, algo que no te deja en paz, no lo ignores. Ese fuego podría ser tu llamado, tu propósito, tu sueño. Y cuando el miedo te diga que no puedes, recuerda a los que caminaron antes que tú, a los que soñaron sin garantías pero creyeron con todo su corazón, porque el poder de un sueño no está en dormirlo. Si lo dormimos, se queda en solo un sueño. El poder de un sueño está en despertarlo y convertirlo en un propósito. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Este espacio existe por personas como tú que creen en la fuerza del alma, en el poder de las historias y en el impacto que puede tener una sola voz cuando se levanta por amor y propósito. Hoy hablamos de sueños que nacen en medio del dolor, de fe que se mantiene firme frente al miedo y de ese fuego interior que nos recuerda que todos fuimos llamados a algo más grande que nosotros mismos. Y para cerrar este capítulo, quiero invitarte a un instante fuera del ruido, un momento donde la historia se detiene y las voces de 2 hombres elegidos por Dios se cruzan en el mismo propósito. Un monólogo inspirado en lo que tal vez Martin Luther King habría dicho si pudiera hablarle a Moisés, de corazón a corazón, de libertador a libertador. Escúchalo como si fuera un susurro del cielo, porque quizás entre sus palabras descubras también el eco de tu propio llamado. Si esta historia tocó tu corazón, detente un instante, no para pensar, sino para sentir. Cierra los ojos y pregúntate con honestidad, ¿qué sueño dentro de mí lleva tiempo llamándome y yo sigo posponiendo su voz? Tal vez ese sueño no busca éxito, sino sentido. No te está pidiendo que lo entiendas, solo que le digas que sí, porque a veces la fe empieza en ese simple acto de rendirse a lo que el alma ya sabe que debe hacer. Y cuando lo reconozcas, no lo guardes. Dale forma, dale tiempo, dale vida, porque cada sueño obedecido se convierte en una luz encendida para alguien más. Y si este mensaje te inspiró, ayúdame a llevarlo más lejos. Compártelo con todos aquellos que están buscando una razón para volver a creer, un motivo para volver a empezar. Dale like,
Suscríbete para no perderte los próximos episodios y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me encantará saber hasta dónde ha viajado esta historia y sentir que paso a paso estamos despertando juntos el poder de los sueños. Nos encontraremos nuevamente la próxima semana en un nuevo episodio de Historias que Inspiran, una historia que comienza en el mundo de la razón, pero termina en el territorio del alma, donde la ciencia intentará explicar lo invisible y terminará enfrentándose a lo que solo la fe puede comprender. Prepárate para descubrir qué sucede cuando la lógica se encuentra con el milagro, cuando la mente busca respuestas y el corazón encuentra propósito. Será un viaje donde lo imposible deja de ser teoría y lo desconocido comienza a tener nombre. Tal vez esta vez no solo escuches una historia, sino una verdad que cambiará la forma en que ves la vida. Soy Nilda Velázquez y esto fue Historias que Inspiran. Hasta la próxima. Moisés, si hoy pudiera hablar contigo, te diría que entiendo tu carga. Entiendo la soledad del llamado, la voz de Dios que arde por dentro y no te deja quedarte quieto. Sé lo que es ser escogido para levantar la esperanza de un pueblo y al mismo tiempo sentir que tus propias fuerzas no son suficientes. Tú abriste el mar con tus manos, y yo abrí caminos con mi voz. Tú hablaste con Dios en el monte, yo lo escuché en el clamor de la gente. Ambos fuimos pastores, llamados no por mérito, sino por propósito. Guiamos no con poder, sino con fe, y aprendimos que la verdadera autoridad nace de la obediencia. A veces tuve miedo, quise callar, quise retroceder, pero recordé tu historia. Recordé que incluso los siervos escogidos dudan, y que la valentía no consiste en no temer, sino en seguir caminando mientras confías, en que Dios aún va delante de ti. No llegué a ver la tierra prometida, como tú tampoco la pisaste. Pero desde mi montaña vi el resplandor de una promesa cumplida. Vi venir generaciones más libres, corazones más justos, y comprendí que el sueño de Dios no depende del tiempo, sino de la fe de quienes lo obedecen. Gracias, Moisés. Gracias por enseñarme que la voz de Dios no envejece, solo cambia de eco, que los siglos no apagan su propósito, ni el tiempo detiene su promesa, porque los sueños nacidos de la fe no mueren, se transforman, viven en cada alma que todavía responde al llamado, con un simple «Sí, Señor». Y ahora, mirando desde donde ya no hay tiempo, veo lo que tanto soñé. Veo niños de todos los colores jugando juntos. Veo templos abiertos. Veo voces unidas cantando libertad. Veo que las cadenas que un día nos dividieron ya no atan los cuerpos, solo las mentes que aún no han perdonado. A ustedes, los que viven en esta generación, quiero decirles algo. No permitan que el ruido del mundo apague la voz del cielo. No dejen que el odio vuelva a tener la última palabra. No olviden que la justicia no es un logro, es una misión diaria, y que la paz no se hereda, se construye cada día con las manos del amor. Sí, hoy veo avances, veo igualdad proclamada, sueños realizados, puertas abiertas, pero también veo corazones cansados, jóvenes buscando sentido, pueblos que han confundido libertad con indiferencia.
Por eso les digo, el sueño aún no ha terminado. Todavía hay mares que abrir, injusticias que derribar, heridas que sanar. Y ese mismo Dios que llamó a Moisés, que me llamó a mí, te está llamando también a ti. No temas, no te escondas. Y si sientes el fuego del llamado en tu interior, no lo apagues, porque el propósito de Dios siempre encuentra su voz en aquellos que se atreven a creer. Y cuando el mundo te diga que ya no hay esperanza, recuerda esto: los sueños de Dios no caducan. Solo esperan al próximo valiente que se atreva a obedecerlos, porque los llamados no terminan en una generación, se multiplican. Y mientras haya alguien dispuesto a decir: Señor, úsame, el sueño no ha terminado.